Muy buenos días, queridos hermanos, todos aquellos que continuamente se comunican a través de estos medios, a través de esta radioemisora amada WPAB. Bienvenidos todos al programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, y esta que te habla, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, esperando que te comuniques rápidamente a través del 787-259-1155. Hoy te invito a que leas conmigo la palabra del Señor a través de estos medios que tenemos como puertas de evangelización hace tantos años. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 2 del libro de Marcos, hay un versículo bíblico que el Señor es el protagonista y le habla a un hombre paralítico. Y dice así ese capítulo 2, versículo 11 del libro de Marcos: y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es un pasaje muy conocido, muy predicado y muy característico de un Cristo misericordioso y lleno de compasión. Jesucristo sana a un paralítico y lo sanó allí en Capernaum. Tuvimos la oportunidad en uno de los viajes de ir a ver este pueblito de Capernaum. Su nombre quiere decir o significa aldea de consolación. Y vimos las calles tan estrechitas que tiene esa comunidad de Capernaum, y visualizaba yo el gentío que había en ese tiempo detrás del maestro. Te dice el primer versículo de ese capítulo 2: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Una oportunidad no solamente para poder ver al Mesías, al Maestro, sino también para escuchar su palabra, su enseñanza en aquella aldea de consolación. Allí estaban los cuarteles de Jesucristo. Ahí estaba su oficina central. Allí él vivía. Por lo tanto, estoy seguro que estaba familiarizado con todo lo que estaba ocurriendo alrededor de él. Y no solamente con los vecinos que tenía, sino que la gente venía de distintos lugares, trayendo a sus enfermos, a todos aquellos que necesitaban una esperanza, que necesitaban un toque del Maestro. Por lo tanto, Jesucristo había dejado una estela de fama por donde quiera que él iba, y la gente corría. En ese tiempo no había la facilidad que tenemos nosotros de poder tener planes de salud del gobierno, planes de salud que nos dan la oportunidad de poder ser atendidos en nuestras dolencias y en nuestras enfermedades. La gente pobre no tenía esa oportunidad. La gente pobre dependía muchas veces de su fe, del milagro. Y cuando apareció Jesucristo en la vida de esa comunidad, pues la gente quería experimentar ese milagro. Por lo tanto, me imagino el gentío alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino ante la popularidad de las señales que seguían a su predicación y de todos aquellos milagros que las personas
oían, escuchaban que Jesucristo estaba realizando, ellos hacían lo imposible por llegar. Y dice que inmediatamente se juntaron tantas y tantas personas que ni aún cabían, ni aún en la puerta. Estaba el lugar lleno, completamente lleno, y me imagino que las callecitas estrechas también. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 hombres que tenían fe, personas que eran realmente amigos, gente que creía, gente que no le importaba el poder estar cargando a una persona que no se podía mover y que estoy seguro que pesaba, su cuerpo pesaba ante un gentío. Usted se imagina el esfuerzo que hicieron ellos para poder llegar hasta donde estaba la casa donde Jesús estaba enseñando. Un esfuerzo bien difícil, un esfuerzo que el Señor aún estaba viendo desde el cielo. Nuestro Dios ve el esfuerzo que hacemos para poder, ya sea ser salvos o ser sanos o buscar la consolación que solamente Jesucristo puede dar. El Señor ahora mismo está pendiente, pendiente a tu sufrimiento, pendiente a tu desesperanza, pendiente a tu tristeza, pendiente a tus anhelos de poderte levantar, porque quizás físicamente no estás aturdido y tus piernas no están aturdidas, pero tu alma está postrada, tu alma está abatida, como quizás el salmista hablaba de su propia experiencia cuando decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hay una esperanza cuando escuchamos de Jesucristo, cuando sabemos que Jesucristo todavía sana, que todavía el Señor tiene el poder y lo tendrá siempre de levantar a quien está postrado, ya sea físicamente, ya sea emocionalmente o ya sea espiritualmente. Y el Señor trabajaba en ese tiempo, aún en medio de la fatiga, en medio del cansancio. En todo momento Él sabía que la gente andaba desparramada y estaba como si fueran ovejas sin pastor, sin guianza, sin orientación. El Señor veía la necesidad que había en toda esa comunidad de Capernaum, gente que no tenía los recursos, gente que no tenía los medios para poder obtener la salud, la sanidad de parte aún de la religión, porque el pobre no tenía el recurso ni tampoco la oportunidad de que se le pudiera dar por lo menos lo que Dios había prometido, pues a través de la oración, porque eran personas que estaban destituidas de ser parte del pueblo de Dios y tenían que mendigar, tenían que valerse de su casa, de su misma familia, de sus propios amigos que los llevaban a mendigar y los depositaban en los sitios, como vemos que también ocurría en los estanques de Betesda. O sea que era una época muy, muy difícil. Y dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hoy tenemos que preguntarnos: ¿Jesucristo está dispuesto a sanar mi parálisis? ¿Está Jesucristo dispuesto a levantarme de la parálisis que yo estoy sufriendo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Te invitamos en este momento a que nos llames,
Llámanos al 787-259-1155. Hay esperanza. Hay esperanza para el que cree. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Jesús le decía a la hermana de Lázaro, cuando él estaba muerto 4 días y ya apestaba, Jesús le decía, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Qué clase de parálisis tú estás llevando? Que estás quizás a lo mejor envolviendo a otros, tratando de cargarte, tratando de cargar esa pesada carga que tú llevas. Vuelvo y te digo, no tienes que estar paralizado físicamente, pero tu parálisis puede ser emocional y tu parálisis puede ser de amargura. Tu parálisis puede ser de ira, de enojo, de falta de perdón. No te puedes levantar porque llevas una carga demasiado pesada. Y no solamente eso, sino que envuelves a todos los que te rodean. Como menciona el libro de Santiago, solamente una pizca de levadura o una pizca de amargura puede contaminar a muchos. No puedo levantarme porque la carga es tan pesada. Yo no puedo perdonar al que me hizo daño. No puedo perdonar a mi enemigo, aquel que se pasa persiguiéndome o diciendo cosas contra mí, mintiendo. Y todo eso me postra. Todo eso me lanza a la cama, a la silla, al sillón y quita el ánimo de mi vida, de mi alma, y no quisiera ni vivir ni moverme. Me siento tan mal como si estuviera esclavizado o estuviera esclavizada con cadenas en las piernas, en las manos, y es como si estuviera paralizada. Y toda mi familia se da cuenta y sufre juntamente conmigo por lo que a mí me está pasando. Y yo estoy seguro que estas personas que llevaron a este paralítico sufrían también, quizás al verlo mendigar, quizás al ver que no se podía ni levantar, que dependía de la compasión de otros que quizás lo estimaban, que querían hacerle un favor, porque no solamente el paralítico tenía fe y consintió que lo llevaran, sino estas personas que lo ayudaron tenían que tener fe, tenían que tener esperanza. Nadie se va a mover a ayudarte si no tiene esperanza, si no tiene una pizca de fe. Las personas casi siempre no les preocupa tu condición si no te aman. No les preocupan tu parálisis. Las personas tratan de vivir sus vidas y no les importa lo que le está ocurriendo al vecino. A veces no sabemos el sufrimiento que tenemos en la casa del lado. Pero como nosotros estamos funcionando, pues quizás no nos damos cuenta o no nos interesa que hay parálisis al lado de mi hogar, que hay parálisis al lado de mi casa, que hay parálisis quizás en el compañero o en el compañera de mi trabajo, aquellos que están conmigo durante esas horas del día. Y a veces simplemente los saludo cuando llego o cuando me voy o comparto unos minutitos en el coffee break, pero no puedo discernir la parálisis de ellos o ellos no pueden discernir la parálisis mía. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hay muchos obstáculos y muchas barreras que quizás nos van a detener para que otros nos ayuden o nosotros podamos ayudar a otros.
Pero un factor sumamente importante es la fe. La fe de aprovechar el momento, de poder escuchar la palabra del Señor, de poder reunirme en la casa del Señor y poder llevar a aquel que tanto lo necesita, que quizás está paralizado y cuenta solamente con la ayuda de alguien que se compadece. Llámanos al 787-259-1155. Te dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso que hay esperanza para la parálisis espiritual, que hay esperanza para la parálisis emocional y para la parálisis física. El Señor está presente y Jesús estaba en Capernaum, la aldea de consolación. Hay esperanza, hay oportunidad para que tú seas consolado o que seas consolada en este momento. Yo quiero decirte que puedes vencer esa parálisis, que te puedes levantar con la ayuda del Señor, pero hay factores sumamente importantes. Dice la palabra, al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Tienes fe? ¿Crees que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu alma? ¿Crees porque te han dicho o quizás has escuchado algún programa de televisión o programa radial? Este mismo programa radial, Echa tu pan sobre las aguas, tiene que ver con la fe. Llevamos años y años predicando la palabra a través de la radio, por estos medios, a través de la internet, dando esperanza a través de la palabra del Señor. No hay quien pueda levantarte de tu parálisis, solamente Jesucristo. Jesús fue el único que me pudo levantar a mí cuando estaba en ruinas, cuando estaba en crisis, cuando estaba en caos, cuando estaba confundida, cuando no podía tomar buenas decisiones. Y simplemente alguien me habló de Jesús y me dijo, Jesús puede ayudarte. Y esa pizca de fe que estuvo sembrándose en mi mente me ayudó a buscar en la noche la Biblia. Me encerré en mi cuarto y comencé a tratar con Dios. Por eso te digo, ¿tienes fe? Te dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo no me podía levantar. Yo estaba tan deprimida, tan afligida, tan preocupada por mi vida matrimonial, por mi vida misma, por la vida de mis hijos, que yo no tenía una razón para vivir. Pero alguien me habló de Jesucristo. Alguien me habló del Maestro. Alguien me habló de la palabra del Señor. Por eso ahora mismo se te está hablando a través de estos medios de que Jesucristo se compadece. Jesucristo es el único que puede consolarte. Y no importa lo que el ambiente haya producido en ti de religiosidad, no importa lo que te hayan aconsejado los religiosos, no importa cómo te hayan juzgado, no importa la falta de fe de otros. El Señor quiere que te levantes de tu parálisis. El Señor quiere que le creas a Él, que escuches la palabra que produce fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Estoy hablando de los religiosos que existían, muchas veces eran fariseos que tomaban notas, que eran los que reproducían la Biblia a mano. Y decía, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Claro, sus corazones eran perversos. No había fe en el Cristo vivo, en el Mesías que tenían de frente. No había discernimiento, porque el discernimiento viene del Espíritu Santo. El tú saber que Jesús es real, que lo que está hablando Jesús es la verdad. Él los confrontó con su poder y le dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Era más fácil decir: tus pecados son perdonados. ¿Cuántas veces los religiosos no te han dicho eso? Y que reces unas cuestiones de oraciones o prendas unas velas. Eso es bien fácil. Pero hacer un milagro de levantarte en la fe, de levantarte para una buena conciencia, para levantarte y creer en que Cristo está vivo, que Él puede sostener tu alma, que Él puede sostener tu vida, que Él puede hacerte caminar en el camino verdadero, como Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es más difícil. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El Señor me levantó y me levantó de las ruinas. El Señor me levantó de aquella depresión, de aquella crisis que yo tenía. Puso fe en mi corazón, me puso en movimiento. Se quedó con todas mis ansiedades. Por eso yo me pude levantar. Por eso en esta hora debes de tener esperanza. Debes de creer que tu parálisis tiene oportunidad de sanidad, que tu parálisis puede desaparecer solamente con escuchar a Jesucristo, con tener fe en Jesús y en su palabra. Cuando dice: levántate, a ti te digo, levántate, hombre y mujer que estás ahora mismo deprimido, angustiado en tu casa, sin ningún tipo de esperanza, con un sinnúmero de problemas, ya sea físicos, quizás con una enfermedad donde no te puedes levantar, quizás solo porque te han rechazado o tus hijos te han dejado y no te van a visitar. Quizás estás en un hogar de ancianos, quizás estás en un asilo, quizás estás en una institución penal y donde no puedes salir, pero ahí mismo tú puedes ser levantado con el poder de Dios, tú puedes ser levantado y tener una nueva conciencia. Tú puedes estar en movimiento, tú puedes ponerte a trabajar para el reino de los cielos, tú puedes volver nuevamente a una vida saludable, pero amparada y asegurada en las promesas de Jesucristo. Llámanos al 787-259-1155. Deben vencer todos los obstáculos. Hay personas que le creen al Señor. Hay personas que te han invitado para que vayas a la congregación que ellos visitan. Hay personas que te han dicho: sintoniza este programa radial o mira este estudio bíblico en el internet. Hay personas que han ido a aconsejarte y a orientarte a tu casa. Es como esos amigos de ese paralítico que te quieren acercar a Jesucristo y hacen todo lo posible, perseveran y están llenos de entusiasmo porque sabes que tú necesitas ayuda y ellos han conocido al ayudador que se llama Jesucristo. Pero el Señor quiere ver tu fe como ve la fe de ellos, para poderte hablar, para poder perdonar tus pecados
El Señor Jesucristo se compadece y tiene misericordia de ti. No tienes que andar bendigando, no tienes que andar postrado, no tienes que andar en esa condición de inutilidad. Puedes levantarte, puedes ser útil, puedes ser servicial en la obra del reino. Todavía estás a tiempo. Y si estás padeciendo de alguna enfermedad, aún en tu cama, puedes hablar con Dios, puedes orar por el mundo y lo que está ocurriendo en el mundo. Puedes escuchar la palabra, puedes escuchar adoración. En este momento lo que necesitas es moverte en la fe y el Señor te dice, levántate. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En este momento quiero orar por ti para que te levantes. Deja la parálisis. Llegó Jesucristo a tu vida y el Señor quiere no solamente salvarte, sino también sanarte. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, sabemos de tus consolaciones, sabemos, Padre amado, que tú te compadeces del que sufre, sabemos de que tú acudes, Señor, a ayudar al angustiado, al necesitado, Señor, Padre, porque en todo momento tu diestra está extendida para poder ayudarnos a todos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra traspase a través de la radio y toque, Padre amado, a todo paralítico, paralítico del alma, paralítico de las emociones, paralítico de sus emociones y sentimientos porque no pueden perdonar, están amargados, angustiados. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas una obra milagrosa. Aún en aquel que está enfermo tú lo puedes sanar y lo puedes levantar, y al que está perdido tú lo puedes salvar, Señor. Espíritu Santo, muévete con poder en cada uno de esos hogares, Señor, en las instituciones, en todo lugar, en los automóviles, Padre mío, y levanta al paralítico en esta hora, te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesús. Y se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa Echa tu pan sobre las aguas. Dios te bendiga y te guarde.